Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Costa. Gracias por estar en mi canal de YouTube. Acá les voy a presentar una clase de morfología con elementos visuales básicos para los que están interesados en diseño y en ilustración. Así que bueno, si les interesa el contenido y ojalá les sirva, pueden suscribirse al canal haciendo clic inclusive en la campanita para recibir las alertas de nuevas publicaciones. Vamos con la clase específica de morfología. Primero planteémonos lo que decía Bucius Wong sobre el diseño. El diseño, el buen diseño, es la representación de la esencia de algo. Lo mismo podríamos decir para la ilustración. Por lo tanto, nunca tenemos que olvidar qué es lo que tenemos que comunicar, qué atributos hay que transferir, de qué manera vamos a representar esa esencia. Además, Wong agrega en su texto algunos elementos muy actuales, como por ejemplo que el diseño tiene que estar relacionado con su ambiente y responde a un espíritu de época. Además de lo estético, tiene que ser funcional. Entonces, sabiendo todo esto y sin olvidarlo, vamos a avanzar a revisar los elementos visuales básicos. Hay una bibliografía muy grande sobre temas morfológicos. Yo les voy a dejar algunos libros clásicos y algunos más nuevos que hablan sobre el tema. Este es el de Christian Lebor, que ha retomado viejos autores y organiza los elementos según si son abstractos, concretos, qué actividades y qué relaciones hay entre ellos. El libro de Dondis, que es un clásico sobre la sintaxis de la imagen. El libro de Wong, que acabamos de citar recién, que también tiene elementos visuales elementales. Traten de armarse su biblioteca porque es fundamental. Siempre que se pongan a diseñar o a ilustrar, van a contar con una bitácora. Es donde uno deja los registros de los relevamientos que hace, los dibujos extra, las ideas que van teniendo y que ni siquiera están pautadas dentro de la computadora. Es importante hacerla a mano. Esta es una bitácora de William Morris, donde se ven todos sus diseños textiles, qué iba pensando, cómo iba elaborando cada diseño. La bitácora puede ser un cuaderno, fíjense este cómo estaba numerado página a página, lo pueden fabricar ustedes. Es un elemento donde están ustedes reflejados, donde se sienten cómodos y donde van registrando su proceso de ilustración o de diseño. Acá tengo algunas estudiantes míos con bitácoras. Con respecto a la morfología, fundamentalmente, tienen que entender que se estudia en esta materia los fundamentos del diseño bidimensional, las herramientas elementales, que parecen muy básicas, pero resulta que son la esencia que no cambia. Entonces, sobre eso vamos a hablar específicamente. Lo primero, inevitable, es el contexto, el campo visual, el espacio que yo puedo llegar a ver o que el usuario va a ver, ¿no es cierto? Esta vista humana llega hasta tal lugar y dentro de ese espacio hay una pieza gráfica, un soporte con un formato determinado. Entonces, el campo visual es el contexto. No es lo mismo ilustrar en un libro de papel que hacerlo en un ebook, por ejemplo. Y no es lo mismo trabajar en el diseño gráfico de un envase que va a ir a una góndola que trabajar en una pequeña etiqueta que va a parar a una prenda, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, es lo esencial. No podemos olvidarnos de las cosas básicas. Y el campo gráfico es el formato. Hay muchísimos formatos posibles. El formato condiciona lo que yo voy a comunicar. Y, por ejemplo, tenemos horizontales, verticales, algunos con puntas redondeadas, tenemos formatos troquelados, ¿no es cierto? Es infinita la posibilidad de formatos que tenemos, pero tenemos que elegirlos muy bien en función de los costos y sobre todo de qué vamos a comunicar. Miren, por ejemplo, acá el formato de esta pieza gráfica troquelada, ilustrada, para que la ardillita quede formando parte del envase de nueces. Digamos que el formato y el contexto son centrales para empezar a ilustrar y a diseñar. Si no pensamos en eso, ya empezamos mal. Así que bueno, tengan en cuenta esos dos elementos y a partir de allí vemos los elementos visuales básicos. El punto que es tan chiquitito que depende de su relación de tamaño con los demás elementos, es fundamental. Nos permite hacer tramas, como podemos ver acá. Nos permite hacer isotipos, como podemos ver también en este ejemplo. El punto es una forma simple, no siempre es redondo, no siempre es circular, puede ser irregular, triangular, pero depende que sea punto porque es más pequeño que los
demás elementos que están en el campo visual y en el campo gráfico. Entonces el punto, por ejemplo, fíjense aquí, cómo se utiliza como una trama, como por encima, como si estuviera en un vidrio, de un objeto fotografiado. Un punto técnicamente es muy relevante porque nos permite ciertos sistemas de impresión, también es muy interesante para decorar y para aplicar en superficies grandes, como por ejemplo edificios, ¿no? Entonces, un pequeño punto puede ser un elemento súper importante a la hora de comunicar. Acá tengo un ejemplo de un estudiante mío que trabajó con puntos para hacer una ilustración. La línea es el otro elemento visual básico, que según Kandinsky es el producto de un punto móvil. Fíjense acá cómo la línea homogénea sirve para marcar la imagen visual de este evento musical, y la línea sensible o modulada sirve, en este caso como vemos aquí en el retrato, para marcar el carácter del personaje que se quiere ilustrar. Entonces la línea también comunica y hay que ver cómo utilizarla. Fíjense acá las líneas, cómo constituyen tramas y cómo trabajan para articular una tipografía en movimiento y con el ritmo del propio Santana. La línea expresiva que te habla acá de un evento deportivo, fíjense cómo se torna protagonista en estas piezas gráficas. Y la línea, que también la podemos resolver con otro tipo de elementos. Esto es una línea que en realidad está resuelta con un cordón de zapatillas. Entonces, estos elementos que parecen tan básicos, resulta que son lo esencial para poder comunicar visualmente. Las superficies, las figuras y los planos, geométricas, orgánicas, de todo tipo, abiertas o cerradas, como vemos en este ejemplo, esta es una figura más bien cerrada, y en este caso ya se está abriendo hacia el fondo, planimétricas, hay infinita cantidad de figuras. Lo que es importante es saber cómo usarlas. Acá tenemos figuras geométricas planas que constituyen los elementos visuales propios de estos dos afiches. Y acá tenemos otro tipo de figuras orgánicas que constituyen este entrelazado en esta ilustración. Y figuras planas que también se usan con degradados. Acá tenemos figuras planas que constituyen un isotipo para la identidad visual de un conjunto de envases y de piezas de una organización. Los volúmenes. Nosotros podemos trabajar con 2 dimensiones, pero simulando 3 dimensiones, que tenga ancho, altura y profundidad, y eso nos da una ilusión de 3 dimensiones que puede ser muy fuerte para ilustrar o diseñar. Fíjense los ejemplos de afiches que usan este efecto para dar una idea y un impacto visual mayor. Acá tienen representaciones volumétricas y composiciones isométricas. Siempre piensen que hay que volver a la primera placa. ¿Qué tenemos que comunicar? ¿Cuál es la esencia de lo que tenemos que comunicar? La trama, por ejemplo, el código QR, es una trama funcional, o el simple tablero de ajedrez de 64 cuadrados. La trama también nos rodea. ¿Qué caracteriza la trama? Que yo puedo ver el módulo con claridad. Yo puedo ver claramente cada módulo que compone una trama. Es la partición del campo gráfico y se pueden distinguir los módulos. Fíjense, acá podemos distinguir los módulos, pero también podemos tener un efecto óptico que nos dé la idea de movimiento, aunque esto no está animado, no se está moviendo, pero nos da la idea de que sí. Esa es una trama sencilla, sin embargo, fíjense cómo reviste a los envases de esta nueva identidad de una hermosa juguetería que se llama Fao Schwarz. Es aplicación de trama a diseño de envases. Acá vemos tramas hechas por mis estudiantes en sus bitácoras. Y la textura, que a diferencia de la trama, yo no puedo en la textura ver el módulo con claridad. No puedo identificar cada módulo, como sucede con la superficie de los materiales. La naturaleza en eso es sabia porque nos indica con la trama y con el color en qué estado está, por ejemplo, una fruta. La textura aplicada al diseño de envases, fíjense acá, estos son 100 cajas únicas de jabón que han sido texturadas a propósito para diferenciar cada jabón de manera particular.
Y acá tenemos en una ilustración interesante la aplicación de tramas y de texturas. Y en esta otra gráfica que les estoy poniendo aquí tenemos la trama de la tela que trabaja por transparencia con la tipografía. Entonces, nosotros tenemos que poder combinar, hablando de morfología básica, lo primero el campo visual, después el campo gráfico y allí todos los elementos que vimos se pueden combinar. Fíjense cómo esta ilustración, también para Pau Schwartz, realizada por Russ Gray, incluye puntos, líneas, tramas. Hay que ver qué formas planimétricas o no se están utilizando y por qué. Es muy importante que uno razone sobre qué va a usar y para qué está comunicando con eso que utiliza. Las combinaciones son infinitas, por eso el mundo de la ilustración y del diseño es hermoso porque tenés infinitas posibilidades de comunicar visualmente. Lo que es importante es aprender las herramientas elementales. Otro ejemplo de combinación, acá tenemos una ilustración realizada para acompañar unos envases que combina trama, tipo de línea homogénea, ¿no es cierto? Y transparencias. Y este es otro ejemplo realizado por Pentagram, un estudio muy importante, que ha trabajado con la síntesis de la cara de este auto, que se llama pareidolia, ese principio psicológico que nos permite ver caras en las nubes o en los objetos. Ha trabajado con estos principios y los resuelve comunicacionalmente de una manera muy sintética, manejando las formas como tiene que ser. Entonces, la combinación de estos elementos que veíamos es lo que hace que la pieza gráfica o la ilustración funcionen y comuniquen correctamente. Acá tenemos un ejemplo de una estudiante mía que empezó a darse cuenta de estas combinaciones y acá pueden ver la trama, el uso del punto y la composición. Muy bien. Esto es importante. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Entonces yo les voy a poner aquí lo que yo llamo en mis clases la cola de gato. Las colas de gato en mis clases son distintas referencias que les quedan a los estudiantes para después seguir estudiando, para poder seguir buscando. Son puertitas que quedaron abiertas pero que no podemos desarrollar en cada clase por razones de espacio y de tiempo. Así que acá yo les dejo las colas de gato de esta clase. Les agradezco infinitamente por haber visto estos minutos de síntesis y bueno, los invito si es que les resulta de utilidad este contenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchos saludos a los que amamos el diseño y la ilustración. Chau, chau.